Hablar frente a otras personas, defender una idea y escuchar opiniones diferentes son desafíos que forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, pocas veces los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar estas habilidades en un espacio que combina aprendizaje, participación y trabajo colaborativo. ¿Qué puede aprender un estudiante cuando, por unas horas, deja de representar únicamente su propia mirada para asumir una totalmente diferente? ¿Se trata solo de aprender sobre otras políticas o de tener una experiencia capaz de transformar la forma en que comprende el mundo y se relaciona con los demás? En este contexto surge el Simulacro de Naciones Unidas, una propuesta educativa que permite a los jóvenes asumir el rol de representantes de distintos países para debatir problemáticas internacionales mediante el diálogo, la negociación y la construcción de consensos. Mi nombre es Leandro Aguirre y junto a mi compañero Tomás Bataglia para este trabajo decidimos conocer de cerca cómo se desarrolla este proyecto dentro de la institución. A través de una entrevista con su directora, este documental busca comprender qué aporta realmente esta experiencia y cuál es el impacto que genera en la formación de los jóvenes. Para comprender el valor de esta experiencia, primero es necesario conocer qué es un modelo de Naciones Unidas. Se trata de una simulación académica en la que los estudiantes asumen el rol de diplomáticos y representan a distintos países miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, el objetivo no consiste únicamente en debatir, sino en aprender a comprender la realidad desde una perspectiva diferente a la propia. Una vez asignado un país, cada participante debe investigar su historia, su contexto político, económico y social, así como la posición oficial que mantiene frente a los distintos conflictos y desafíos internacionales. Esto implica dejar de lado las opiniones personales para defender, con argumentos fundamentados, los intereses del Estado al que representa. A lo largo del desarrollo del simulacro, los delegados exponen discursos, participan en debates, negocian con representantes de otros países y buscan construir consensos para alcanzar soluciones comunes. Como resultado de estas negociaciones, elaboran proyectos de resolución que posteriormente son debatidos y sometidos a votación, reproduciendo el funcionamiento de los principales órganos de las Naciones Unidas. Más allá del conocimiento sobre política internacional, esta propuesta fomenta habilidades fundamentales como la investigación, la oratoria, la escucha activa, el pensamiento crítico, la capacidad de negociación y el respeto por opiniones diferentes. De este modo, el modelo de Naciones Unidas se convierte en un espacio donde el aprendizaje trasciende los contenidos teóricos y permite que los estudiantes experimenten en primera persona el valor del diálogo y la cooperación como herramientas para la resolución pacífica de los conflictos. Pero, ¿por qué nació el proyecto? ¿Qué necesidad vio la escuela? Todo proyecto educativo surge para dar una respuesta a una necesidad concreta. En este caso, el Simulacro de Naciones Unidas no nació únicamente como una actividad extracurricular, sino como una propuesta orientada a fortalecer capacidades fundamentales para la formación de los estudiantes. Pero, ¿qué motivó realmente a la institución a poner en marcha este proyecto? ¿Qué necesidad identificó la escuela y qué objetivos buscó alcanzar? Para responder a estas preguntas, escucharemos el testimonio de la directora de la institución. Había una profesora que se llamaba Mónica Baldi, que se jubiló hace muchísimos años, hace creo que 15 años que se jubiló. En primera instancia lo habían planteado para que se haga en 2 cursos, en ese momento la secundaria era de 5 años, no de 6, entonces era un modelo que se hacía entre los 2 quintos, digamos, los 2 cursos, exacto. Sí, bastante. Entre los 2 se dividían diferentes delegaciones y hacían un modelo interno. Fue tan exitoso y los chicos se comprometieron tanto en esa actividad que al principio se pensó en invitar a algunas escuelas cercanas con las que la dirección de ese momento tenía como más vínculo. Y bueno, fue creciendo, de boca en boca, fue llevando a que otras escuelas de la zona, incluso de Capital, han participado escuelas de Villa Ballester, de Mercedes, y organizaciones, participa también la Dirección de Juventudes de acá del municipio de Morón. Y hoy por hoy tenemos, frente al modelo nuevo, que el modelo de este año, que es el 13 y el 14 de agosto, hay 48 delegaciones inscritas. O sea, 48 delegaciones, estamos hablando de 9 escuelas de la zona que participan. En el caso del simulacro de Naciones Unidas, resulta interesante conocer cómo surgió la iniciativa, si tomó como referencia experiencias de otras instituciones, cuál fue la respuesta de la comunidad educativa en sus comienzos, qué apoyos hicieron posible su implementación y cuáles eran las expectativas que acompañaron sus primeros pasos. Para comprender ese recorrido, escucharemos el testimonio de la directora de la institución. ¿El proyecto inspiró a otras escuelas? Sí, de hecho hay otras escuelas
que fueron organizando sus propios modelos de Naciones Unidas. Hay muchas escuelas que lo tienen, pero internamente. Lo trabajan internamente, es decir, no es abierto a otras instituciones, sino que es un día de debate, pero que lo hacen con los propios alumnos. ¿Y cómo fue recibido esto por la comunidad educativa al comienzo? Mira, yo ya llegué a esta escuela cuando ya estaba este proyecto en camino, pero sí te puedo decir desde exalumnos, que hoy son padres de la escuela, que nos vienen a visitar en momentos de modelo, añorando cuando eran estudiantes y participaban de este modelo. Así que todavía queda esa nostalgia, digamos. ¿Y tenían alguna expectativa cuando todo esto empezó? No, en realidad la expectativa tenía que ver con el darle herramientas a los estudiantes nuestros, herramientas de oratoria, de fundamentación, y no teníamos inicialmente la idea de que se iba a transformar en el proyecto que hoy es, ¿no? Que convoca a tantas instituciones. Claro, se fue gestando solo. Como una pequeña idea que terminó siendo gigante. Con el compromiso de los chicos. Claro. Y bueno, y desde una escuela y desde un cuerpo docente que acompaña este modelo, ¿no? Porque es toda una escuela que trabaja y que sigue apoyando y creyendo en las transformaciones que generan estas prácticas. Porque de hecho hay muchos chicos que a partir de la participación de este modelo terminan definiendo su carrera universitaria. Claro. Hay chicos que terminan estudiando relaciones internacionales o comunicación social a partir de esta experiencia. Más allá de los conocimientos sobre política internacional, el simulacro de Naciones Unidas busca dejar una huella en quienes participan. A lo largo de esta experiencia, los estudiantes desarrollan habilidades que trascienden el ámbito académico y los acompañan en su vida cotidiana. Pero, ¿cuáles son las capacidades que más se fortalecen? ¿Qué aprendizajes suelen sorprender a quienes participan? ¿Qué cambios observan los docentes en los estudiantes una vez finalizada la experiencia? ¿Y de qué manera este proyecto contribuye al desarrollo del pensamiento crítico? En el siguiente testimonio, la directora compartirá su mirada sobre el impacto que el simulacro tiene en la formación de los jóvenes. Además, presenciaremos un momento especialmente emotivo que refleja el verdadero significado que esta experiencia adquiere para quienes la viven. Vale la pena prestarle especial atención. ¿Qué capacidades considera que se fortalecen más? La de oratoria, la fundamentación, pero también el hecho, el respeto por la palabra del otro. Hay otras cosas que van por abajo del río, ¿no? Sí. Uno acá ve un debate internacional, uno escucha datos de los países que tal vez no tenía información sobre un país X, no sé, Liberia, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, la escucha, el respeto, la comprensión de problemáticas de países que no tienen nada que ver con las problemáticas de la Argentina, por ejemplo. Sí. El hecho de poder pensar en situaciones que atraviesan otros grupos humanos, o hacer presente problemáticas que tienen que ver con, no sé, problemáticas de la inmigración, por ejemplo, de la inmigración forzada, o países que viven constantemente en guerra, o qué sucede en la Franja de Gaza frente a esta situación tremenda que está viviendo Palestina, sí. ¿No? Como que se abre claridad, no solamente a nivel de contenido, a nivel aprendizaje, sino también a través de la empatía humana, necesaria para ver las situaciones dramáticas que vive otro país, cuando tal vez a nosotros nos tocan muy de lejos algunas situaciones, en el día a día, digamos, en Argentina. ¿Y hubo algún aprendizaje que haya sorprendido por parte de los alumnos? Mira, hay una experiencia, yo no sé cuánto hace, para 12 años. Me acuerdo que había un estudiante que en ese momento fue un alumno mío, que muy brillante, inteligente, actualmente es abogado. La elección de la carrera tuvo que ver con su participación en este modelo. Él tenía una dificultad en el habla, tenía disfluencia, como de tartamudear. Sí. Era constante eso, ¿no? Que tenía que ver con si bien iba a diferentes, también lo llevaba a diferentes terapias, él lo fue corrigiendo a partir, y doy fe de eso, cómo la oratoria y el trabajo, el interés de él en este proyecto. Me acuerdo la sorpresa que fue cuando leyó un discurso
Ay, lo recuerdo y me emociono. Fue un discurso completo, sin interrupciones. Y yo creo que, perdón, No pasa nada. tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que despierta en cada uno. Y cuando hablamos de buenas prácticas, no solo tiene que ver con algo académico, tiene que ver con algo que los pibes se llevan como semilla para después, para otro momento. Y por eso nos visitan exalumnos y recuerdan, a veces escriben en nuestro Instagram. Ay, me acuerdo cuando fui delegada. Y son mamás de la escuela que tienen sus hijos en secundaria, en primaria, en jardín incluso. O, como te decía antes, la elección de la carrera. No sé, estudiantes que han llegado acá pensando que iban a estudiar X carrera, marketing o administración de empresas, y terminan estudiando cosas vinculadas a las relaciones internacionales o investigando desde ese lugar. De hecho, cuando te decía hace un rato que en 2024 participó Grossi, Saulo y el Papa Francisco, esta gestión fue a partir de dos exalumnos de acá. De Mariano Toledano, que es preceptor en otra escuela, que también fue el primero que trajo esta propuesta de buenas prácticas a partir de este trabajo que están haciendo ustedes, y de otro exalumno, Leandra Benante, que fue que a partir de su participación en este modelo terminó siendo abogado y actualmente trabaja en Naciones Unidas en Ginebra. Entonces es como, y pensando en lo que a él le generó esta vocación, es que aportó, digamos, estos contactos para poder enriquecer ese modelo en donde tuvimos estas participaciones fueron un lujo. ¿Y qué tipo de cambios se observan en los estudiantes después de participar? La oratoria, sí. Y después cuando vienen acá, no sé, los chicos a buscar o el analítico después de que terminan, o vienen a veces de visita, o vienen por alguna cuestión, siempre dicen qué bien que me hizo para su propia oratoria el modelo de Naciones Unidas, pero también otras prácticas que se dan dentro de las materias. Trabajamos mucho la oralidad acá, porque después en la universidad muchos exámenes son orales, y si no lo ejercitamos durante la secundaria, no es fácil fluir desde la oratoria. Entonces eso, ¿no? Ese reconocimiento de cómo estas prácticas les colaboró después, incluso en una entrevista de trabajo, fluir desde poder expresar lo que uno piensa de una manera clara, contundente y correcta. Eso es una construcción, no es innato. Se puede. O incluso también la capacidad para poder escuchar posiciones diferentes. Totalmente. O el respeto por el debate. Totalmente. Eso, por ejemplo, después se ve en el aula. Claro. En el aula se ejercita la escucha del otro, el respeto por la palabra del otro, por los tiempos, porque pensá que en los tiempos de una juventud que se maneja la inmediatez, que lo más importante es mi duda, lo que necesito, porque es una cuestión epocal, es un ejercicio hasta incómodo para los pibes, ¿no? Como, bueno, tengo que respetar, este es el momento de la palabra del otro y este es mi momento de escucha de eso. Es un ejercicio cotidiano áulico. Después de conocer el origen del proyecto, su desarrollo y el impacto que genera en los estudiantes, solo resta una última reflexión. Hay una idea que atraviesa toda esta experiencia y que resume el verdadero propósito del simulacro de Naciones Unidas. En el siguiente y último fragmento, la directora compartirá ese mensaje final, una invitación a pensar el valor de la participación, el compromiso y la conciencia como pilares de la formación ciudadana. La pregunta para cerrar esto, si tuviera que resumir en una sola frase qué aporta el simulacro de uno a los estudiantes, ¿cuál sería? ¿Qué aporta en cada uno de los estudiantes? ¿Una palabra? Una sola palabra. Conciencia.